En ocasiones, posicionarse no es una opción, sino un deber. No todo el mundo asume esta premisa felizmente debido a todas las renuncias que puede implicar. Cuando un país emprende una guerra de independencia contra la metrópolis, la doble nacionalidad no es una opción, sino que uno debe decidir en cuál de los dos bandos va a permanecer, tanto su persona como su legado. El caso de Eusebio nos muestra que una carrera plagada de éxitos te permite convertirte en leyenda, en un símbolo no solo futbolístico sino nacional. Pero a veces, los meros tiempos en los que a uno le toca vivir provocan que tu estatus de ídolo impacte de forma muy desigual en diferentes países, por causas que a priori poco tienen que ver con el fútbol. Y es que la historia de la Pantera Negra es el perfecto ejemplo de que los mejores nunca son profetas en su tierra, siendo lejos de esta, donde Eusebio ofrecería su mejor versión. Bienvenidos a otro episodio más de Historia desde el banquillo. El 25 de enero de 1942 nace en Lourenço Marques, hoy conocida como Maputo, el protagonista de nuestra historia, Eusebio da Silva Ferreira. Nacido en el seno de una humilde familia, su madre trabajó incansablemente para sacar adelante a Eusebio y sus 4 hermanos, lo cual fue aún más difícil después de la prematura muerte de su padre. Durante su más tierna infancia, pasaba las horas jugando a fútbol en un campo de tierra de Mafalala, su barrio, descalzo y con una pelota hecha de trapos. Pocos podían imaginar que aquel joven acabaría siendo años después una de las mayores leyendas de este deporte. Tras su paso por clubes amateur de la capital, con apenas 15 años ficha por el Clube Desportivo Lourenço Marques. Y es que en este contexto, en el año 1957, Mozambique es aún una colonia portuguesa, al igual que Angola o Cabo Verde. Las relaciones económicas entre el Portugal continental y sus colonias africanas se basan en la extracción de recursos materiales y humanos de estos territorios, los cuales acaban al servicio de los intereses de la metrópolis. En el caso de Mozambique, aparte de plata, oro, carbón vegetal y aluminio, los portugueses también extrajeron de estas tierras todo su talento futbolístico, implantando un sistema de equipos filiales de la metrópolis en las colonias. En el caso mozambiqueño, el Sporting Club de Portugal tenía al Sporting Lourenço Marques, el Porto tenía al Clube Desportivo Mayangalene y el Benfica al Grupo Desportivo Lourenço Marques. Es destacable que todos estos clubes siguen existiendo a día de hoy y jugando en muchos casos en la primera división de Mozambique. Sin embargo, todos ellos cambiaron de nombre y escudo tras la independencia del país en 1975. En lo relativo a nuestro protagonista, los entrenadores del Desportivo Lourenço Marques, el filial mozambiqueño del Benfica, no confían en Eusebio debido a su baja estatura. Por recomendación de un íntimo amigo suyo, Eusebio ficharía por el filial del Sporting de Portugal, el Sporting Lourenço Marques. En este club firmaría unos registros estratosféricos, superando las expectativas más optimistas, anotando 80 goles en 40 partidos. Tras esas magníficas actuaciones en el torneo de Mozambique, en 1960, Bela Goodman, entrenador del Benfica, se convence del error que cometió el filial del club lisboeta al dejar marchar a Eusebio. En su esfuerzo por enmendar el error, el club pone en marcha el proceso de fichaje del crack africano, el cual pasaría por varios episodios absolutamente surrealistas hasta concretarse, ya que este fichaje tuvo que realizarse a espaldas del Sporting de Portugal, llevando a los directivos del Benfica a ocultar a Eusebio en un motel de Algarve bajo una identidad falsa durante 2 semanas. Una vez fichado por las Águilas, debutaría en el Campeonato Nacional de Portugal en 1961, teniendo una irrupción tan destacable que haría que la prensa lo comparase con Pelé teniendo apenas 19 años. Y es que Eusebio sería el buque insignia de un Benfica que pasaría a la historia como el club que acabó con la hegemonía europea del Real Madrid, el cual venía de ganar 5 Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960. En aquella primera temporada completa de Eusebio en el Benfica, pese a firmar un pobre tercer puesto en Liga, el equipo de Lisboa conquistaría su segunda Copa de Europa consecutiva, con un papel estelar de la Pantera Negra, batiendo en la final al conjunto merengue con 2 goles del gran Eusebio, junto a otro compañero mozambiqueño, Mario Coluna, el cual, como veremos más adelante, será muy importante en esta historia. Si las Copas de Europa del Real Madrid fueron una poderosa herramienta propagandística para el régimen de Franco, las Copas del Benfica también fueron instrumentalizadas por el régimen de Salazar. Y es que estos triunfos del club lisboeta se dan en un contexto de dictadura militar en el país ibérico, la cual comienza en 1926 y se estabiliza en 1932, año en el cual Antonio de Oliveira Salazar aglutina todos los poderes del Estado en su persona mediante la fundación de un partido único liderado por él mismo. Si bien en los regímenes totalitarios el fútbol constituye una herramienta de propaganda muy poderosa, tanto de puertas para afuera como de cara a su propia población, el caso portugués destaca en este aspecto hasta el punto de ser conocido como el régimen de las 3 Fs: Fátima, Fado y fútbol.
El comienzo de la temporada 62-63 auguraba grandes triunfos para Eusebio y el Benfica, que la dictadura portuguesa no dudaría en capitalizar. No obstante, el final de la temporada anterior estuvo marcado por la marcha del arquitecto de aquel mítico equipo, el entrenador húngaro Béla Guttmann. Este carismático míster, tras conquistar su segunda Copa de Europa consecutiva, se vio en posición de pedir un aumento salarial al club, pero los dirigentes del Benfica consideraron esa demanda como una ofensa y lo despidieron de forma fulminante. Son de sobra conocidas las palabras que el técnico magiar dedicó a la directiva del Benfica al ser despedido. Sin mí, no ganaréis un trofeo europeo en 100 años. Y es que tras 61 años y 8 finales continentales perdidas después, la conocida como maldición de Béla Guttmann sigue vigente. Sin embargo, esta historia merece un episodio aparte. Los siguientes años del Benfica estarían marcados por grandes éxitos a nivel nacional y grandes frustraciones en el plano continental. Los lusos perderían la Copa Intercontinental de 1962 ante el Santos, en sendos partidos que nos ofrecieron un bellísimo duelo entre Eusebio y Pelé, en el cual el brasileño acabaría llevándose el gato al agua. Al año siguiente, los lisboetas perderían en Wembley la final de la Copa de Europa frente al AC Milan. Y es que si el Benfica tenía una maldición con las finales, la carrera de Eusebio encontraría su bestia negra en el estadio londinense. Pese a estas decepciones a nivel europeo, en el plano nacional, el Benfica, con Eusebio a la cabeza, ganaría 3 ligas consecutivas entre 1963 y 1965, siendo la Pantera Negra en estas 3 ediciones el máximo anotador del torneo. Sin embargo, las Águilas no pudieron poner el broche de oro a esta brillante racha al perder por la mínima otra final de la Copa de Europa, esta vez ante el Inter de Milán de los españoles Luis Suárez Miramontes y Helenio Herrera. Precisamente el verano anterior, el dictador Salazar veta el fichaje de Eusebio por el Inter calificando al jugador como patrimonio nacional. No obstante, el brillante desempeño de Eusebio durante la temporada le valió el galardón individual del Balón de Oro, siendo el único jugador hasta la fecha en ganarlo jugando en el campeonato portugués, y el único africano junto a George Weah en recibir esta distinción. Pese a que los éxitos de Eusebio parecían no tener final, en la tierra natal de la Pantera Negra la situación se había deteriorado fuertemente. El 25 de septiembre de 1964, el Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, lanza un ataque sorpresa contra los colonos portugueses, el cual daría inicio a la Guerra de Independencia de Mozambique. Este conflicto estuvo motivado por la discriminación que desde hacía décadas sufrían los locales en aspectos como el acceso a la educación y determinados servicios básicos, los cuales estaban reservados a la población blanca. Este levantamiento, en el contexto de Guerra Fría en el que se encontraba inmerso el mundo entero, causó que otras potencias extranjeras se involucrasen en el conflicto, financiando la Unión Soviética y China al Frelimo, mientras Estados Unidos y otras potencias occidentales apoyaban a los portugueses, haciendo escalar el conflicto y aumentando la capacidad armamentística y la cifra de muertos en ambos bandos. Mientras la guerra azotaba sin piedad a Mozambique y otras colonias portuguesas en África, el verano de 1966 se celebraría en Inglaterra el torneo que convertiría a Eusebio irremediablemente en una leyenda, siendo este la Copa del Mundo. Este mundial sería el primero en el cual participaría la selección portuguesa, con un Eusebio al frente, que llegaba a la cita como el futbolista más en forma del continente europeo. Los lusos no defraudaron ganando sus 2 primeros partidos ante Hungría y Bulgaria, y ofreciéndonos un duelo histórico en el último partido de la fase de grupos, ante la que en aquel momento era la vigente bicampeona del mundo. Este segundo duelo de Eusebio contra Pelé se saldó con victoria para la Pantera Negra, apeando a los cariocas del torneo en primera ronda de forma sorpresiva. Ya en la ronda de cuartos de final, los portugueses nos dejarían otro partido para la historia, frente a una selección que venía de dejar fuera contra todo pronóstico a la selección italiana en fase de grupos, Corea del Norte. Y es que los norcoreanos no se achicaron frente al conjunto ibérico, adelantándose en el marcador en el primer minuto de juego y tomando una ventaja de 3-0 antes de la media hora de encuentro. Pero la eliminación frente a los asiáticos no estaba en los planes de Eusebio, el cual se echa a todo un país a las espaldas anotando 4 goles y dando una asistencia que firmaría el 3-5 definitivo, en la que es considerada la mayor remontada en la historia de la Copa del Mundo. Poco tiempo después, Kim Il-sung, líder supremo de Corea del Norte, se comunicó con Samora, líder del Frelimo, al cual le pidió que ganasen la guerra de una vez y trajesen de vuelta al jugador a Mozambique después de aquella sonrojante remontada. Ya en semifinales, Eusebio anotaría de penalti otro gol para su selección, el cual tristemente no sirvió para superar en el marcador a los ingleses, los cuales, con el público a favor, certificarían su pase a la final en el estadio de Wembley, escenario en el cual Eusebio había perdido la final de la Copa de Europa 3 años antes.
Esa eliminación nos dejó para la historia la imagen de un Eusebio desolado sobre el terreno de juego, con los ojos llenos de lágrimas por la derrota, la cual fue vendida por la dictadura como la imagen de un guerrero, un héroe nacional que dio todo por la grandeza de un pequeño país como Portugal. Ya en el partido por el tercer y cuarto puesto, la Pantera Negra le anotó un gol al mítico guardameta soviético Lev Yashin, que aupaba a su selección con la medalla de bronce del torneo y a Eusebio como el máximo artillero con 9 goles, elevándolo a la categoría de ídolo nacional. Pero en ese contexto histórico, en el cual el Frelimo estaba llevando a cabo una sangrienta guerra contra Portugal por la independencia de Mozambique, ser un héroe portugués te convertía en un villano mozambiqueño, y en el caso de Eusebio, nacido y criado en el país africano, le convertía directamente en un traidor. Los años siguientes, Eusebio seguiría haciendo vibrar a Lisboa con sus goles, cosechando ligas nacionales y botas de oro con una facilidad y soltura sin precedentes. No sin antes perder otra final europea en 1968, que haría sobrevolar de nuevo sobre el Estadio da Luz el fantasma de la maldición de Bela Goodman. Esta vez, el verdugo de los lusos sería el Manchester United de Bobby Charlton, en el mismo estadio de Wembley que vio las lágrimas de Eusebio 2 años antes en las semifinales de la Copa del Mundo. Tras 14 años en el Benfica, Eusebio se retira del club de su vida con un palmarés envidiable. 11 ligas nacionales, 5 copas portuguesas, una Copa de Europa, 7 botas de oro y un Balón de Oro, siendo el máximo goleador histórico del club con 638 goles en 614 partidos, convirtiéndose en una leyenda del club portugués y del fútbol europeo. Admirado por todos los portugueses independientemente del equipo del que fuesen hinchas. Sin duda, un crack que marcó una época en la historia de nuestro deporte favorito. Su marcha del Benfica se da en un contexto político sumamente delicado. Apenas un año antes, el 25 de abril de 1974, se había producido la Revolución de los Claveles, tras la cual se depuso a la dictadura militar del Estado Novo portugués, que gobernaba el país desde 1926. Este hecho tuvo como consecuencia casi inmediata la independencia de las posesiones coloniales portuguesas en el continente africano, dando una salida negociada con las guerrillas independentistas al conflicto. Pese a que este hecho contribuyó a la estabilización del país, tuvo consecuencias catastróficas para el fútbol portugués a nivel nacional e internacional, ya que aquella cantera africana que suponían Angola y Mozambique cerró sus puertas al país luso, sumiéndolos en una mediocridad futbolística de la cual tardarían décadas en salir. El hecho de que Salazar, el dictador portugués, calificase al jugador como patrimonio nacional, hizo que los independentistas mozambiqueños le considerasen como un enemigo. El propio líder del Frelimo y primer presidente del país tras la independencia, Samora Machel, pese a no negar sus éxitos deportivos y su gran calidad como futbolista, calificó a Eusebio como un traidor por no haber tomado parte activa en el conflicto. Estas declaraciones provocaron que Eusebio temiese regresar a su tierra natal durante años por miedo a ser arrestado por el nuevo régimen político, llegando a ausentarse del funeral de su madre en 1985. Y es que para los mozambiqueños, el gran ídolo futbolístico de la historia del país es Mário Coluna, el cual fue compañero de equipo de Eusebio durante muchos años en la capital portuguesa. Sin embargo, a diferencia de Eusebio, Coluna volvió inmediatamente a Mozambique tras la independencia, alcanzando en los años siguientes los puestos de seleccionador nacional y presidente de la Federación de Fútbol. Ese compromiso nacional es lo único que separa a Coluna y Eusebio, haciendo que el primero sea considerado un mozambiqueño y el segundo un portugués. La visión de Eusebio promulgada por los dirigentes del Frelimo se ha perpetuado a las siguientes generaciones de mozambiqueños. Cuando el diario británico The Guardian eligió a Eusebio como el mejor futbolista africano de la historia en el año 2004, el periodista deportivo Ayo Akinfe contestó de una forma contundente: Eusebio no es africano. Es un héroe nacional portugués nacido en Mozambique. El 5 de enero de 2014, Eusebio fallecería por causas naturales en Lisboa a la edad de 71 años. El mundo del fútbol se vistió de luto para despedir a la Pantera Negra, y los aficionados del Benfica atestaron su estatua, situada a las afueras del Estadio da Luz, de velas y bufandas del club. Se realizó un funeral de Estado al cual acudieron los máximos representantes políticos de Portugal para ofrecer el último adiós a una leyenda del deporte. Su féretro fue portado por familiares y excompañeros del equipo en una emotiva vuelta de honor en el estadio del Benfica, el cual fue escenario de sus mayores gestas. A diferencia de las semifinales del Mundial de Inglaterra de 1966, esta vez no era Eusebio quien derramaba lágrimas de impotencia, sino que se trataba de todo un país derramándolas por él. Y es que el notable contraste entre el estatus de Eusebio en Portugal y en Mozambique responde a causas que poco tienen que ver con el fútbol. Pero la historia nos ha enseñado que la afirmación, repetida hasta la saciedad, de no mezclar fútbol y política, en la mayoría de casos no es una opción.
Los tiempos en los que nos toca vivir son infinitamente más poderosos que nuestra voluntad, y el caso de Eusebio no podía ser una excepción. Pese a que la Pantera Negra desease mantenerse al margen de estas cuestiones, declarando en repetidas ocasiones que su única política era el balón. Eusebio tuvo que aceptar el papel de profeta lejos de su tierra, y aunque en el lugar que le vio nacer su legado no disfrute del cariño y respeto que merece, todos los amantes del balón tendremos siempre en nuestros corazones al gran jugador y leyenda que fue Eusebio da Silva Ferreira. Espero que este episodio acerque su historia a las generaciones que no pudimos disfrutar de sus fantásticos goles y su arte sobre el césped. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.